Primero, como un vehículo para lograr la aprobación de los puntos que se habían trazado en una reforma laboral vencida en el Senado, el llamado al mecanismo de una consulta popular ha ido mutando. Al verse en el panorama que una nueva reforma laboral mixta con el apoyo de congresistas ajenos al pacto histórico puede ver la luz, el presidente Petro ha incluido preguntas orientadas a la aún pendiente reforma a la salud. Pero en simultánea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostiene que por vicios de trámite en el debate sobre la consulta, el gobierno tiene la potestad para establecerla por decreto. El presidente respalda esta idea. ¿Es posible? ¿No hay un riesgo de desgaste administrativo o la insistencia en este camino? Hablamos con los analistas políticos Jan Bassett y Alejandro Chala acerca de la consulta popular, sus posibilidades y lo que le puede dar al gobierno, pero también volverse en contra. Hoy es jueves 29 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas tras las revelaciones del Tiempo acerca de aquel otro sí que Ecopetrol habría firmado para una asesoría por $5,8 millones en Estados Unidos para investigar los impactos de las investigaciones al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Renunció Mónica de Grave, miembro de la junta directiva que se encuentra reunida desde hace varios días para intentar resolver la crisis que generó esta acción. Se habla también de que algunos de los miembros también reconocen ya públicamente que ese otro sí existe y que decidió la junta directiva no pagarlo, pero además reconocer que sí hubo en efecto un exceso en decidir pagar la tarifa de $5,8 millones por la asesoría. El empresario Elon Musk decidió confirmar su salida del gabinete del presidente Donald Trump y entre algunos de los términos que usó en sus comunicaciones dijo: me decepcionó. Se refiere a todo el sistema y la propuesta en la que el magnate ayudó al presidente estadounidense en la reducción de gastos que se había propuesto el gobierno. Sin embargo, dijo el magnate que agradeció al presidente Donald Trump y dijo que lo que ha ocurrido con el presupuesto del presidente republicano socava su trabajo como asesor de eficiencia. Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador, dijo Elon Musk en un mensaje a través de su cuenta en X, pero agregó que no fue suficiente para poder lograr lo que quería en términos de presupuesto. Un nuevo anuncio económico ha llamado la alerta de diferentes sectores porque el gobierno expidió un decreto que eleva las tarifas de retención en la fuente en diferentes sectores. Algunos expertos señalan que esto podría abrir un hueco fiscal en el año 2026. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que permite al gobierno anticipar el cobro de la retención en la fuente de las empresas en el 2026 este año para superar problemas de caja que hay definitivos en el presupuesto nacional. La retención en la fuente es un mecanismo diseñado para facilitar, acelerar y garantizar el recaudo del impuesto de renta, se lee en el decreto. El proyecto ha sido criticado por diferentes sectores porque si bien podría llevar al gobierno a elevar su recaudo este año, abriría un hueco para el 2026. Es un tire y afloje, decisiones van, decisiones vienen. En este momento muchos colombianos consideran que la reforma laboral no está avanzando cuando en efecto hay una propuesta de reforma laboral que ya superó el tercer
debate en comisión cuarta y ahora se va para plenaria del Senado y puede terminar viendo la luz en los tiempos esperados. Pero al mismo tiempo el gobierno está llamando a la consulta popular y la gente sale a las calles. Hubo bloqueos en movilidad en el primer día del paro nacional de 2 días, también contemplado para este jueves, pero mucha gente todavía cree que no se está logrando una reforma laboral. Hay una discusión sobre cuáles puntos se aprobaron y cuáles no. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que la gente está buscando para que se lleve a la consulta popular? El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, incluyó preguntas sobre la reforma a la salud para que sean citadas en el nuevo intento de consulta popular. A la vez hay una búsqueda desde el Ministerio del Interior, desde Armando Benedetti, de que se haga la consulta popular por decreto presidencial. ¿Por qué? Porque alega vicios de trámite en los que no se leyeron, dice el ministro Benedetti, los puntos que se discutían en ese momento, y que entonces, en ese sentido, si eso no se dijo en el momento exacto de la lectura del momento de los votos, por ende los que votaban no sabían por qué estaban votando. Es una discusión bastante grande en la que el gobierno se ha involucrado a tal punto que el presidente también, a lo largo de las últimas 24 horas, ha tuiteado varias veces al respecto, señalando que está de acuerdo con esa versión, con la hipótesis de que, diciendo, eso sí, que se acogerá a la ley, que se hará lo que diga la ley. De todos modos, ha mostrado varios puntos o varias leyes en las que, según él, está amparado para poner por decreto el llamado a la consulta popular. ¿Qué futuro tiene esto cuando la gente está tan confundida? Por eso hemos querido citar a 2 analistas que pueden representar 2 puntos de vista diferentes. Alejandro Chala, analista de la Fundación Pares, que ha estado publicando no solo sobre reforma laboral, sino también sobre la consulta popular. ¿Cómo ve los escenarios que hay en este momento? Hola, Carlos, y hola a todos los oyentes. Bueno, pues ahora mismo hay 2 escenarios paralelos, ¿no? Está primero, pues este concepto que el presidente Petro le solicita al Senado para saber si precisamente puede volver a lanzar la primera consulta, que es la que termina hundida en votación el pasado 14 de mayo. Y la segunda iniciativa, que es la que radica Guillermo Alfonso Jaramillo, que precisamente antier más o menos, yo creería que eso fue el lunes martes, finalmente el presidente corrige, sacan de la Secretaría de Senado, sacan esta segunda intentona de consulta y la vuelven a presentar, pero con la firma del presidente Gustavo Petro. Y están esos 2 escenarios que realmente denotan hasta cierto punto que la tesis del gobierno sigue siendo totalmente la de sostener que hay un desconocimiento total de la votación que se da en plenaria del Senado el 14 de mayo. Para la tesis jurídica del gobierno es realmente esa votación no vale, y como no vale, las herramientas que ellos pueden apelar jurídicamente es poder precisamente decretar la consulta, pero al mismo tiempo también se solapa un poco con esta segunda estrategia, y es volver a presentar una segunda consulta con estas 4 preguntas muchísimo más relacionadas con el tema de la reforma a la salud, y que está generando pues obviamente una gran confusión, y que denota hasta cierto punto que el gobierno pues no tiene una ruta y una tesis clara precisamente frente a este tema. Para mí la tesis fundamental, y que es la tesis que hasta cierto punto he venido defendiendo en redes frente a esta situación, es que el gobierno perdió momentum, y perdió ese momentum precisamente en el momento en el que se hunde la consulta popular, y lo pierde porque precisamente no es capaz o es temeroso de dar un paso más allá, y precisamente con todas estas evasivas, primero con el tema de entregarle a la Coordinadora Nacional para el Cambio la dirección del llamado paro nacional, pero también bajo el temor de no confrontarse con las grandes élites del país, pues obviamente termina ralentizando un escenario y llegando a un punto pues en el que precisamente apela a todas las formas posibles de lucha como para ver qué le sale. Realmente yo lo que observo es que el gobierno ahorita no tiene una estrategia clara, y la falta de esa estrategia le está pasando factura porque tampoco hay una lectura ni jurídica
ni administrativa sobre lo que puede hacer. Es decir, realmente se iba a cometer un error que iba a llevar a que la segunda consulta fuera impugnada y eventualmente fuera retirada porque precisamente no la podía presentar Guillermo Alfonso Jaramillo, sino que la tenía que presentar el mismo presidente. Entonces, todo este tipo de cosas están generando este tipo de ruido y para mí creo que realmente ahorita estamos en un punto en el que el gobierno no tiene claridad sobre cómo manejar esta papa caliente que se le ha convertido la consulta popular. Pero Alejandro, también hay otras voces que dicen, bueno, les está sirviendo porque al final de cuentas el Senado está actuando. Al final de cuentas salió una reforma laboral que se parece mucho a la propuesta inicial que llegó a Cámara de Representantes, digamos, con diferencias, por supuesto, pero de todos modos, incluso el mismo Benedetti ayer celebraba en cierta forma la reforma laboral revivida, pese a que el camino para llegar hasta allá ha sido el de choques y acusaciones, van y vienen. Y no se está convirtiendo en una especie de espada de Damocles que la consulta popular va a salir cada vez que haya una forma de presionar que una reforma social avance. Sí, es verdad y creo que es muy claro, Carlos y oyentes, que realmente el gobierno no quiere perder ni con cara ni con sello. Yo creo que realmente eh, el gobierno está, bueno, más bien como, más que el gobierno, el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, está tratando de articular de alguna manera u otra, digámoslo así, como una especie de estrategia, por decirlo así, en la que precisamente en ningún escenario el gobierno pues termine cediendo o perdiendo más de lo que había apostado precisamente con esta salida. Y yo creo que no es algo premeditado. Yo no creo que Benedetti dentro de los pasillos del ministerio se haya pensado toda esta estrategia y llegar a este punto. Yo más bien observo que ha habido más un ejercicio de oportunismo, pero no un oportunismo como la palabra, como, es decir, el problema de la palabra oportunismo es que al igual que otras palabras tienen una carga moral muy compleja de la que uno no se puede despegar, pero hagamos el ejercicio de abstracción y concreción. Cuando le quitamos este carácter a la palabra oportunismo, nos damos cuenta de que es más bien, hay un ejercicio desde esta estrategia que ha implementado Benedetti y el gobierno de tratar de aprovecharse de todos los avances que van en diferentes frentes, precisamente para saber caer bien, para poder precisamente decir que de alguna u otra manera el gobierno sí había premeditado este tipo de escenarios cuando no lo está haciendo. Y yo creo que el espíritu realmente de esta segunda reforma laboral revivida, pues claro, la mayoría de su articulado conserva gran parte del trabajo que ya había hecho Gloria Inés Ramírez como ministra del Trabajo en sus negociaciones para que precisamente pasara los dos primeros debates en Cámara. Pero es real que la disputa simbólica sobre la implicación que tiene, por ejemplo, esa segunda reforma, se la ganó Lozano, precisamente en la jornada de ayer, con la aprobación de esa segunda reforma en la Comisión Cuarta. Y gana el peso de lo simbólico y por eso yo enuncio mucho que Lozano le gana una partida al gobierno, no le gana toda la disputa, pero le gana una partida y es una partida compleja porque precisamente le empieza a quitar al gobierno o a disputar al gobierno más bien ese discurso del cambio, que es finalmente algo que tenía que haber hecho precisamente este sector independiente desde hace más o menos 3 años y que nunca lo hizo porque estaban pensando en otra lógica. Pero yo creo que realmente en este caso, claro, Benedetti se congracia un poco señalando de que a la final es la misma reforma que se presenta en Cámara o se salva, pero no es la misma y hay que aclararlo. Para nosotros y para mí, de hecho, si tú miras el articulado que se aprueba, los dos grandes artículos, que era el artículo 11 y el artículo 15, que son los que hablan de los recargos nocturnos, del cambio de horario y el recargo nocturno, diré, y de todo el tema del recargo, quedaron en el mismo punto en el que quedó precisamente la mini reforma laboral presentada por Alejandro Carlos Chacón en la Comisión Séptima de Senado. Entonces, realmente no es que precisamente el gobierno tenga un triunfo per se, porque en su tesis no, terminó cediendo, pero ni siquiera es que haya terminado cediendo per se, es que realmente toda la bancada de la Comisión Cuarta votó excepto el pacto histórico, ¿sí? Y Aida Bella pues se reservó hasta lo último en varias batallas su voto negativo hasta que finalmente se plegó a la tesis de Lozano, cedió
y votó afirmativo estos dos artículos y con esto pues ya prácticamente la reforma laboral, la segunda reforma laboral pues termina siendo aprobada. Pero para mí es totalmente claro esos tres puntos. Primero, que el gobierno no tiene esa estrategia clara. Segundo, que hay un oportunismo de Benedetti en tratar de aprovechar el escenario para saber, para quedar bien parado y dejar al gobierno bien parado. Y tercero, pues claramente hay una victoria de estos sectores independientes, que es una pequeña victoria. Para mí no es, digámoslo así, como tampoco la gran panacea como lo ha planteado Angélica Lozano, pero sí es una victoria que empieza a marcar un poco que, un poco como, y me voy a poner un poco coloquial con lo que voy a decir, pero es como cuando al técnico de fútbol le adivinan un poco ya la estrategia con la cual juega. Entonces ya cuando los otros técnicos ven cómo juega, entonces ya empiezan a jugarle y a contrarrestarle y ya se va quedando sin estrategia. Creo que en este escenario está pasando algo similar. Lo que plantea el ministro del Interior Armando Benedetti cuando dice hubo errores de vicio en la forma en que se votó la consulta popular, no leyeron el orden, no pusieron, el secretario del Senado se equivocó, no pusieron el orden, etcétera. Y de repente dice, como hay un vicio, nosotros la podemos pasar por decreto. Desde diferentes instancias han dicho que eso no es posible, y que pues se está apuntando a jalar una pita muy delgada pues de lo que es posible hacer o no con este tipo de recursos. No estará de cierta forma perdiendo el tiempo un poco en todo el sistema en intentar analizar si eso se puede hacer o no. Yo creo que más que perder el tiempo, Carlos, habría que verlo más en la lógica de qué es lo que en términos coyunturales tiene como efecto precisamente esta larga discusión que se está empezando a generar sobre la consulta. Y es precisamente, para mí, tiene dos grandes sentidos. El primero es mantener a las bases políticas y sociales del gobierno movilizadas, por un lado, y por el otro es precisamente seguir manteniendo este discurso de que la institucionalidad se opone al gobierno activo. Y yo lo señalaba en algunos de los análisis en momentos anteriores desde la Fundación Paz y Reconciliación, en el que, por ejemplo, hablábamos muchísimo de cómo precisamente el Lofer termina convirtiéndose, por ejemplo, el año pasado en ese gran discurso de la institucionalidad está en mi contra, ¿sí? Y cómo precisamente también en su momento, a inicios de 2024, se habló del poder constituyente y de una asamblea constituyente también como un escenario para decir, la institucionalidad no me deja hacer nada, ¿sí? Y creo que vamos en ese mismo bus. Yo creo que realmente lo que ha habido es un cambio simbólico en esas palabras que se utilizan para enunciar ese fenómeno que, en común que tiene el gobierno y es reseñar que realmente si va a haber algún culpable en el futuro de los resultados que tenga el gobierno, sean buenos o sean malos, va a ser precisamente esa contraposición con la institucionalidad que ahorita mismo la refleja en el Congreso. Entonces yo creo que por un lado es ello. Yo creo que conscientemente Benedetti sabe que esta discusión es insulsa y que real y jurídicamente pues no hay mayor cosa que hacer, ¿sí? Y que la única solución, de hecho para mí ya adelantándome un poco al escenario de soluciones, pero la única solución que hay para convocar una nueva consulta popular pues es el camino tradicional de las firmas, ¿sí? Cosa que hay que ver si el gobierno quiere apelar a ese tipo de escenario y quiere canalizar esta fuerza del paro que ha sido minoritaria en este miércoles hacia la publicación de firmas para poder mover ello. Pero también queda otro asunto y es la disputa con los sectores independientes y la oposición no es solamente por aprobar la reforma, es precisamente para quitarle argumentos para poder presentar este proyecto que es precisamente el de la consulta popular con estas preguntas de la reforma laboral. Entonces también jurídicamente, si en algún caso se llega a aprobar, jurídicamente no tendría peso hacer esa consulta y el gobierno no creo que entre a tampoco negar la reforma laboral porque entraría en un juego peligroso con sus propias bases y es precisamente comprobaría la tesis de Angélica Lozano de que la utilización, digámoslo así, de esta reforma se hizo con fines más allá precisamente del bienestar de los trabajadores, cosa que no creo que el gobierno se quiera arriesgar ahorita mismo, sabiendo de que ahorita, por ahora, esa movilización que ha logrado concentrar puede ser frágil. Ahora, y ya con esto cierro, también me parece importante y pertinente entender que obviamente el gobierno está buscando de alguna otra manera mantenerse activo y mantenerse activo hasta el momento de elecciones. Se viene una cuarta legislatura que va a ser muy complicada porque pues ya el gobierno, para mí, el día,
el día en que se hunde la reforma laboral, que es el 18 de marzo. Para mí ese es el día en que precisamente ya se cierra todo el tema de agenda de reformas. Se acaba de aprobar, por ejemplo, la reforma a la justicia, que precisamente también fue una iniciativa que generó y acompañó el gobierno y que también derrumba un poco el mito de que al gobierno no lo dejan hacer nada. Y creo que el gobierno va a tratar de mantenerse activo en esa disputa contra la misma institucionalidad precisamente reflejada en el Congreso. Entonces, yo creo que en este caso sí, tenemos claro de que el tema de la discusión sobre lo jurídico y lo administrativo de la consulta se va a terminar cayendo porque de una otra manera, pues el gobierno se ha cometido irregularidades en la misma, ¿sí? Pero al gobierno no le interesa que la consulta sea legítima o no, si se vuelve a volver a presentar o no, le interesa es mantener esto vivo en el discurso sabiendo que eventualmente le está ganando ahorita el sector independiente y de la oposición el pulso. Entonces creo que más o menos va por ahí. Ya volvemos con Alejandro Chala y un análisis acerca del trasfondo de lo que es la consulta popular. Pero vamos ahora con el profesor Jan Bassett de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y analista político que también ha girado sobre este tema. Profesor, bienvenido. Quería preguntarle cómo ve usted el momento del llamado a la consulta popular en este punto. Buenos días, Carlos. Bueno, yo creo que el gobierno ha logrado con este tema de la consulta retomar un poco la mano sobre las reformas sociales. Sin mayoría en el Congreso, pues este tema parecía muerto, sobre todo a un año en el año que quedaba para el gobierno antes de las elecciones. Y pues este tema ha relanzado un poco el debate. Además, el gobierno lo ha planteado primero sobre la reforma laboral, que es mucho más popular que la reforma de la salud que empujaba al principio. Eso le ha dado otra vez la mano sobre el tema y a pesar de que se haya caído la consulta en el Senado, pues por lo menos ha logrado que el Senado retomará el trámite de la reforma laboral. Entonces, pues puede ser considerado como un primer éxito por el gobierno. Entonces, vamos a ver cómo sigue el escenario ahora para la laboral y más allá. Profesor, el llamado a la consulta popular nació por la reacción a que se cayera la reforma laboral, pero la reforma laboral en este momento está ahí, es decir, a su manera, con sus cambios, pero está ahí. Y la gente está reclamando en las calles, algo de lo que vemos en las fotos de las protestas, es los que tumbaron la reforma laboral. Pero si pasa la reforma laboral, vamos a seguir viendo el llamado a la consulta popular en los próximos meses. Pues me parece que ahí el gobierno corre el riesgo, de cierto modo, de perder el impulso tratando de empujar demasiado su ventaja, ¿no? La reforma a la salud siempre ha sido mucho más cuestionada, mucho menos apoyada, incluso en las mismas bases del gobierno que la reforma laboral, ¿sí? Entonces, esto es una primera cosa. Además, cuanto más pasa el tiempo, menos tiempo hay para realizar una consulta y si el Senado se ha mostrado reticente sobre organizar una consulta para la reforma laboral, con mayor razón lo será, creo yo, para la reforma de la salud, que ha sido archivada ya con muchísimo más claridad, digamos, en las votaciones y en los rechazos desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que es una vía más difícil para otras reformas para el gobierno. Además, más allá de la salud, después yo no sé qué quedaría y no hay mucho tiempo para hacer muchas consultas tampoco, ¿no? Entonces, pues me parece que es un escenario un poco complicado. Hay un tema que gira ya sobre lo constitucional y es lo que señala la hipótesis de Armando Benedetti como ministro del Interior de que no se cumplieron los pasos del proceso de la votación de la consulta popular y por ende, por esos vicios de trámite, el gobierno puede imponer la consulta popular por decreto, llamarla y establecer la consulta popular por decreto. ¿Usted ve eso posible? La verdad no, yo creo que eso es una distracción. El gobierno ha tratado de promover la idea primero de que había fraude en la votación y como no lo logró ahora dice que hay un vicio de trámite, pero realmente sobre un punto absolutamente menor del trámite que no creo que eso permita decir al gobierno
que realmente no hubo voto y que entonces lo puede convocar por decreto. Evidentemente, pues si lo trata de hacer, habrá, pues el asunto seguirá a la Corte Constitucional y la verdad yo no creo que haya posibilidad de que la Corte apoye la tesis del gobierno. ¿No hay riesgo de que el llamado consulta popular se convierta en una suerte de martillo o de garrote cada vez que sea necesario para el gobierno presionar próximos temas de agenda de cambios, cada vez que el Senado muestre, digamos, en cierta forma la resistencia, que el gobierno diga, bueno, pues llamamos a consulta popular? De hecho, hay ministros como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que ha señalado públicamente que la consulta popular está ahí para cuando las reformas lo necesiten. ¿No existe ese riesgo? Yo no creo, porque la consulta está prevista en Colombia para ser organizada con el apoyo de las dos ramas del poder, de poder, finalmente, tanto el gobierno como el Senado, y no se puede organizar sin el apoyo de los dos. Entonces, hasta cierto punto puede ser una herramienta válida para tratar de desempatar en un caso como el que estamos, en que no se logra finalmente un consenso entre las dos instituciones para sacar la reforma adelante, pero pues con el acuerdo de los dos para llevar a cabo el proceso. Y si finalmente el gobierno trata de usar eso para todo, pues francamente se va pues el Senado le va a oponer un no rotundo a todas las iniciativas y eso no va a poder prosperar. Yo creo que por eso yo creo que es un arma de un solo tiro, ¿no? Es muy difícil insistir e insistir cada vez en este tema si efectivamente el Senado termina no aprobando la reforma laboral. Ahí sí de pronto habría un espacio para que el gobierno insistiera en la consulta sobre la reforma laboral, pero más allá de esto, pues después proponer no sé, 20 propuestas de consulta, me parece que eso no tiene ninguna viabilidad. Precisamente ese es el otro asunto, es que estamos a nada de entrar al año electoral. Exacto. Estamos a boca de esa situación. ¿Hasta qué momento en ese calendario en el que viene año electoral el gobierno podría estar hablando de consulta popular? Pues yo creo que justamente a medida que nos acercamos de las elecciones se va a volver mucho más una bandera para hacer campaña que realmente una herramienta que se pueda implementar realmente, ¿no? Cuanto más nos acercamos a las elecciones, más se vuelve un tema de puja entre el gobierno y la oposición y que realmente una herramienta que pueda ser útil para justamente llevar este desempate al que aludía entre el Congreso y el presidente. Alejandro Chala, señalaba usted que la agenda ya tiene copados los temas de reformas sociales, pero también están pendientes otras cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa si en la Corte Constitucional hay un concepto que sea negativo sobre la reforma pensional, que está pendiente allá? La idea de una consulta popular como un llamado al pueblo para que haga lo que las instituciones no están haciendo, según señala el discurso, va a estar ahí siempre. Sí, sí, claramente, pues de hecho, y hablando con algunos colegas politólogos y analistas, el riesgo es que realmente de nuevo vuelva a surgir como discurso hacia 2026 y más allá un poco la discusión sobre la posibilidad de una transformación profunda institucional del país. Y yo creo que ambientar esta discusión sobre la consulta popular, que para mí también en últimas es una discusión entre las tesis de la democracia representativa vista de manera normativa, es decir, vista de la manera más idealizada posible, y la democracia plebiscitaria como el escenario de veeduría y control de esta democracia representativa, me llevan a pensar un poco de que esto puede ser un ambiente y una ambientación para denotar que hacia el futuro el interés que digamos va a haber y parte de la agenda pública se va a mover es realmente las instituciones le ponen un límite a las iniciativas sociales, realmente nos basta con la votación de un representante a quienes nosotros le delegamos a partir del voto nuestra voz, basta con ello para que precisamente hablemos de representación o cuáles son los límites de la representación, que a la final pues nos insertan un poco, como te lo decía en alguna emisión antes, dentro de los debates que se están dando ahorita sobre el cuestionamiento y la crisis de la democracia.
Pero más allá de eso, yo lo que pienso es, claro, el gobierno va a seguir manteniendo cualquier tipo de herramienta de discurso que le permita hasta cierto punto sostener esta narrativa de que no le dejan hacer nada. Y por otro lado, y como también lo señalan en algún punto, uno de los fantasmas de la consulta popular es precisamente que no solo le brinda la posibilidad a actores como Gustavo Petro de poder empezar a disputar este sentido sobre si la representación basta o no, sino que también abre un riesgo a futuro para la democracia colombiana si no se utiliza bien ese tipo de herramientas para que precisamente vuelva a pasar el fenómeno de lo que pasó con Álvaro Uribe durante sus 2 años de gobierno, en el cual precisamente Álvaro Uribe estuvo, eh, digámoslo así, insistente en utilizar también este tipo de herramientas como los referendos y demás para poder precisamente reelegirse. Entonces, no es una tendencia única que veamos ahorita con el gobierno de Gustavo Petro, la estamos viendo desde hace mucho tiempo y más bien lo que nos debería hablar es realmente en Colombia el sistema político sí está resolviendo las necesidades de la gente o por qué precisamente este tipo de liderazgos carismáticos fuertes y en los cuales se han construido tanto este discurso socialdemócrata fuerte de Petro como este discurso de derecha mucho más también populista y centrado en la seguridad de Uribe tuvieron que apelar de alguna u otra manera a estos escenarios de participación popular para legitimarse frente a una institucionalidad que les estaba poniendo límites en ese sistema de pesos y contrapesos. Yo creería que obviamente bajo esa lógica el gobierno va a seguir apelando a este tipo de herramientas. De acuerdo, pero no hay un riesgo de establecer una especie de suprapoder que debilita las instituciones. Es entendible que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía misma, que de hecho surge de una fiscal propuesta por el mismo presidente, terminan perdiendo en algún punto, eso hablando de esos poderes, pero también del Senado, etcétera, como perdiendo una suerte de relevancia porque la voz del pueblo termina siendo redefiniendo de cierta forma eso. ¿No hay un riesgo de que caigamos en algo así? Más que riesgo, yo creo es más bien observarlo desde otra perspectiva y desde otra óptica y es no estarán tan deslegitimadas hasta cierto punto precisamente esos organismos de control que surgieron con la Constitución del 91, que precisamente se tiene que apelar a este tipo de ejercicios plebiscitarios para hacer una labor que, digamos, tienen que hacer precisamente en algunos casos, por ejemplo, estos entes de control. Porque cuando uno apela a estas tesis que en la ciencia política son tesis llamadas republicanas, que como te decía en otra emisión, no tienen nada que ver con el Partido Republicano estadounidense, sino es con esta tradición de soberanía popular que fue muy extendida en el siglo XIX y en el siglo XX para contraponerse a la idea de democracia liberal un poco. Estas ideas del republicanismo surgen en escenarios donde precisamente hay un cuestionamiento muy fuerte frente al rol que también cumplen estos organismos y entes de control. Entonces, eso también nos debería surgir y llevar una pregunta y es, ¿realmente el hecho de que estemos llegando a este tipo de puntos no estar hablando, por ejemplo, de que hemos tocado un poco algunos de los límites del sistema político que ya el sistema político no puede resolver, como por ejemplo precisamente el hecho de que las procuradurías se volvieron fortines burocráticos, igual que las contralorías, que precisamente se han limitado muchísimo en su ejercicio de detectar casos de corrupción, para detectar irregularidades en cómo los funcionarios precisamente realizan sus labores, o precisamente en su labor penal, un poco como sucede con la fiscalía, y nos lleva a pensar realmente si se va a dar este cambio. Por eso te digo, por eso yo creo que este tipo de discusiones muy a futuro van a ambientar una discusión que se va a venir y es precisamente si es necesario hacer algún tipo de grado de transformación a la institucionalidad. Y ahí es donde viene un poco la pregunta que tú dices. Eso ya llevará a la pregunta de ¿será que nuestra institucionalidad hasta cierto punto está en riesgo dentro de ese cambio? ¿O realmente sí tenemos que ver si tienen que haber algunos reajustes en este ejercicio? Y lo digo porque ya precisamente esa discusión se ha venido ambientando y hace varias semanas, por ejemplo, Clara López ya lo hablaba en una emisión en una entrevista que tuvo con Cecilia Orozco, de empezar a impulsar dentro del discurso desde la izquierda de nuevo la agenda de una transformación desde la Asamblea Constituyente. Y hay unos sectores de derecha, según algunas fuentes que consulté, que no están tan reacias a escuchar este mensaje, porque de hecho en 2018, hace más o menos 7, 8 años, también apoyaban de hecho una transformación constitucional a partir precisamente de todo el tema de la aprobación de los acuerdos de paz y su inclusión dentro del andamiaje constitucional colombiano. Entonces, estamos en este riesgo, ese riesgo siempre es latente, ¿sí? En últimas.
En algunos momentos quizás no tanto, pero siempre va a haber un riesgo de que precisamente haya un intento por transformar el sistema de reglas y el sistema de juego con el cual funciona el sistema político colombiano. Pero hay que verlo es más bien también en esa lógica de si está surgiendo en estos ruidos y si están surgiendo estos cantos de sirena, empezar a preguntar por qué están surgiendo, qué es lo que también los lleva a emerger, no solo desde el lado un poco del Ejecutivo y de tener o de haber tenido gobiernos que en algún momento apelaron de alguna u otra manera a esta democracia popular para justificarse y legitimarse, sino también precisamente frente a los alcances y las irregularidades que han habido en algunas de estas instituciones. Igual el sistema de pesos y contrapesos sigue funcionando, como se lo decía en algún momento a la senadora Angélica Lozano, igual aquí no ha habido un estallido que haya llevado a un punto en el que el Congreso haya sido roto y toda la institucionalidad se derrumbó. No, la institucionalidad colombiana es muy fuerte, pero hay que observar realmente en ese ejercicio, con esto cierro, qué ruidos también se están generando detrás que lleven precisamente a pensar también un poco si esa institucionalidad está en riesgo o si esa institucionalidad está siendo suficiente o no para resolver los problemas de la gente. Profesor Bassett, le remito también la pregunta acerca de la profundidad de la herramienta consulta popular. Está ahí disponible, se llama a la voz del pueblo, que termina siendo conceptualmente más importante que cualquiera de las otras, cuando hay una sensación de no representatividad de un Senado, de un Congreso. Lo hemos visto no en este gobierno, a lo largo de muchos años, la sensación de que los congresistas no representan al pueblo. Y hemos oído en estos días llamados a cerrar el Congreso. Y no lo dice cualquier opinador, sino políticos que son del pacto histórico. Algunos han dicho, han mencionado la idea de cerrar el Congreso. Esto no conduciría a transformar las instituciones como las conocemos, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. No, justamente porque está previsto para organizarse con el apoyo del Senado. Entonces, aquí no hay posibilidad de usar la herramienta para pasar por encima del poder. Como lo decía, en caso de desacuerdo, los dos poderes pueden decidir llevar a cabo la consulta para desempatar, pero no sería posible que uno lo imponga al otro, a menos, pero ahí sí no sería ya la iniciativa del presidente, que haya una consulta de iniciativa popular, pero ahí sí los tiempos no dan para hacer eso antes de las elecciones. Hablando ya del escenario en el que la consulta popular sí vaya, es decir, hace su proceso, se llama a la gente, votan y digamos que supera el umbral esperado, los más de 14 millones de votos y una mayoría por el sí. ¿Qué herramientas le da al gobierno y al país la consulta popular en ese momento? Bueno, si la consulta finalmente se organiza y si pasa, lo que no es fácil, ¿eh? Es un tercio del electorado que tiene que votar en una elección ordinaria tan importante como la presidencia, apenas la mitad de los electores votan, entonces es muy difícil realmente llegar a pasar este umbral. Lo hemos visto con la consulta contra la corrupción y no hay tema más popular que luchar contra la corrupción finalmente. Pero bueno, si pasa entonces la consulta, entonces habría un mandato realmente para que el Congreso concretara la voluntad del pueblo que se ha expresado en la consulta y el Congreso estaría obligado realmente a tomar las medidas que se haya aprobado en la consulta. Ahora bien, hay un margen de interpretación porque como lo hemos visto en las preguntas que el gobierno había presentado en la primera versión, en todo caso, bueno, hay algunas preguntas, las primeras que planteaba el gobierno en particular, que son bastante claras, digamos, entonces ahí sí el Congreso pues no tendría mucho margen de interpretación, pero hay muchas otras que sí otorgan, digamos, un gran margen de interpretación. Por ejemplo, que exista un régimen especial para las zonas rurales. ¿Qué sería este régimen especial exactamente? ¿Qué tipo de medidas de excepción prevería? Pues ahí sí el Congreso entraría a decidir, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema también de qué tan claras y cerradas son las preguntas o qué tanto margen dejan al Congreso para que después vaya a negociar realmente cómo se responden a cada de las preguntas.
En todo caso, el Congreso no puede rechazar, digamos, si por consulta popular se ha dicho que sí y pasando el umbral al recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, pues el Congreso ya no puede decidir otra cosa o retrasar eso a las 8. Eso sí está obligado a seguir lo que se decidió en la consulta. Pero otra vez, no todas las preguntas son tan claras como esta. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.